Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Llegamos a Doctrina Profunda. Hemos estado viendo los días anteriores. Seguimos con esta serie del Espíritu Santo, de todo el aprendizaje, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a ver el Espíritu Santo en los pasajes más descriptivos del obrar del Espíritu. Obviamente que el Espíritu actúa en siempre, inspirando a los hombres que escribieron la Escritura, inspiró el Espíritu en cada lucha, en cada adversidad que ellos tenían que sobreponerse. El Espíritu Santo siempre estaba. Pero vamos siempre a los pasajes más descriptivos o situaciones más concretas. Lo último que hemos estado viendo acerca de el Espíritu Santo ha sido los dones. ¿Qué son los dones? ¿Son regalos, irrevocables? Bueno, hemos visto cómo reparte, cómo es la forma de Dios, esta gracia de Dios, que es multiforme. Hemos visto que también es para todos. Y los dones que edifican a la iglesia, todos, excepto uno que es el de lenguas, que edifica a las personas, exclusivamente a uno mismo. Hemos visto esto de Hechos, donde habla de que el Espíritu Santo irá derramándose más en los que le obedecen, Hechos 5:32, y hemos enumerado más o menos algunos dones. Esto ya lo hemos visto, al igual que los frutos no son solo los de Gálatas. Aquí también no son 9 los dones del Espíritu, son muchos más. Nosotros en solo 2 textos ya hemos enumerado 15 dones, pero hay muchísimos más. A la gente cree que solo los que se mencionan en la Biblia son dones. Romanos dice 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia de Dios, que nos es dada, si el de profecía, este ya está en 1 Corintios 12, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, este no está, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, es decir, se aumentan muchos más dones, llegando al número de 15, solo los que estamos viendo ahora. Y hay muchos más. Entonces, ¿cuáles son los dones de Dios? ¿Hay algún número determinado? No. Los frutos del Espíritu tampoco, porque el Espíritu Santo viene, llena nuestro espíritu y nuestra vida espiritual comienza a dar resultados. Esos resultados se llaman frutos del Espíritu Santo. Ya esto lo hemos hablado y no lo vamos a hablar hoy. Cuando el Señor nos da dones, los dones son regalos, el fruto se trabaja, se elabora en el tiempo, Dios nos habla, etc. El don de repente viene, pero luego igual hay que mantenerlo. Tenemos que decir, tocante de esto, que aunque el don es irrevocable, los llamamientos y los dones son irrevocables, Romanos 11:29, también tenemos que decir que no se pueden ejercer si uno vive una vida lejos de Dios, porque si no, aceleramos nuestra condenación y somos parte de aquellos que el Señor dirá cuando querramos entrar a la eternidad: en tu nombre echamos fuera demonios, o hablamos o hicimos milagros, etcétera. El Señor dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Por lo cual, los dones tienen que ser usados cuando la persona está en un estado espiritual bastante íntegro. Si uno tiene dudas, no hay que usar los dones, porque va a ser para tropezadero propio y de la congregación, obviamente. Entonces, si vimos que la mayoría de los dones son para edificación de la iglesia, excepto las lenguas, que es exclusivamente personal, una edificación propia, a no ser que alguien interprete, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, primero en pedir un don, porque hay gente que cree que pidiendo un don es para mostrarse como un superhéroe o como un super espiritual. ¿Cómo nos podemos gloriar de algo que nos han regalado? Si no lo hemos trabajado, no nos podemos gloriar de esto. Alguien podría gloriarse de un fruto del Espíritu. Obviamente que la voluntad de Dios no es que nadie se ande gloriando por nadie, por nada. Pero digamos, en todo caso, alguien podría estar contento porque
adquirió varios frutos del Espíritu, quiere decir que lo trabajó, fue un tiempo, Dios le habló, lo ayudó, etcétera, pero tiene frutos. Pero de un don, nadie puede siquiera gloriarse en lo más mínimo. Lo que mucha gente no sabe también, que además de que el don es de edificación para la iglesia, el don implica una exigencia y un compromiso. Hay gente que no han aprendido a comprometerse siquiera en lo económico y quieren un don. Dios dirá: si sobre lo poco me sos fiel, sobre lo mucho te pondré. Si en las ganancias injustas no has podido ser fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Nadie. Entonces, esta es una verdad bíblica. Nosotros podemos pedir dones a Dios, pero también tenemos que evaluarnos. Señor, ¿estamos en condiciones? Supongamos que me das el don de sanidad y tengo que salir a predicar, o a las plazas, o a los barrios, o a los hospitales, o a hacer cruzadas con 4 parlantes y en una plaza con 5 hermanos que me ayuden, y acarrear sillas, parlantes, conexión de luz, lidiar con que la municipalidad me quiere echar porque a la vecina no le gustó el parlante. ¿Estaré dispuesto a estas cosas? ¿O realmente estoy pidiendo sin saber lo que pido? Señor, si vos me pedís sabiduría, si yo te pedí sabiduría y tú me das sabiduría, porque dice que hay una sabiduría que es la sabiduría puede ser tanto don como un fruto. Una persona que lee la Biblia y se dedica a estudiarla va a tener un fruto, que es la sabiduría como un resultado de un proceso. Pero después viene también una sabiduría de Dios, que es una sabiduría celestial, un don, algo que uno no lo podría trabajar, y por más esfuerzo que haga otro nunca va a llegar a esos resultados, ni hablar de las revelaciones del Espíritu. Entonces, si uno pide sabiduría del cielo, sabiduría de revelación, pero después no está dispuesto a invertir 2, 3, 4, 5 horas con la enseñanza, e incluso a gente que a veces le tenés que empezar de muy abajo porque no tienen bases espirituales, y tenés que explicarle de la forma más básica y simple, al punto tal que se torna a veces incluso hasta tedioso para otros creyentes que ya saben un poquito más de la Biblia. El don de Dios implica una responsabilidad, un compromiso. La gente se confunde y piensa que tú me das el don de profecía y yo voy a ser un profeta, porque tiene la imagen de los falsos profetas. El profeta de Dios nunca va a cobrar. El profeta de Dios incluso va a arriesgarse en su futuro, porque a veces Dios te puede dar una palabra y esa palabra puede significar una pelea con un pastor que no le gustó. A veces los pastores piensan que pueden decirle a un siervo de Dios qué es lo que él tiene que decir. A veces hasta los creyentes. Yo a veces me río porque digo, hay gente que deja de mirar pornografía hace 3 días y de repente dice: usted no hable así. Hay momentos en que uno le responde porque tiene un tiempito, pero tampoco uno puede estar constantemente atendiendo a cada gente que es nueva, que escuchó un versículo bíblico suelto, que una vez la mamá lo llevó a una escuelita dominical y creen que tienen cierta altura y madurez y conocimiento de algo que les es totalmente ajeno. Ni siquiera salvos están. Entonces, el pedir un don implica responsabilidad. Si uno no está dispuesto, debería comenzar a demostrar ahora que es responsable con las pequeñas cosas, haciéndose cargo de pequeñas tareas o involucrándose en pequeñas responsabilidades. Lamentablemente hay mucha gente infantil y que cree que los dones son como para mostrar cuán importante soy en el reino de Dios. Juan el Bautista no hizo despliegue de grandes dones, al menos la Escritura no cuenta que haya hecho milagros, no cuenta que haya hecho liberaciones, no cuenta que haya tenido grandes experiencias sobrenaturales. Pero Jesús dijo que no había mayor profeta nacido de mujer que Juan. Porque a veces cualquiera puede ser valiente con gadgets, con pequeños ayudas, trucos, con ciertas armas automáticas o ciertos lentes con visión nocturna, mapas satelitales y ayuda de alguien que te esté haciendo la logística de tu batalla, que te cuente dónde están los arsenales y todo. Bueno, con trucos,
o con pequeñas ayudas es mucho más fácil. Pero ¿qué tal aquel que va y lucha solo? Y no tiene ni visión nocturna, no tiene pastillas que le proveen vitaminas cuando se queda sin fuerzas, no tiene armas automáticas o visión, ayuda de los satélites. Realmente tiene que pelear prácticamente solo. Entonces, si alguien sale de una adversidad con diferentes trucos y ayudas, va a tener su mérito y va a ser un hombre reconocido. Pero no tendría ni siquiera punto de comparación de aquel que sale de la misma circunstancia sin ningún tipo de elemento que le otorgue ninguna ayuda. Los dones son estos, elementos que te dan ayudas que capacitan y fortalecen a la iglesia y también fortalecen tu vida. Entonces, Juan el Bautista no se cuenta que haya tenido grandes dones. A veces la gente cree que si tiene grandes dones, grande siervo será. Y esto hay que sacárselo de la mente. Pidan los dones, pero una vez que los tengan, úsenlos con responsabilidad. Es decir, en el momento que no estén bien espiritualmente, no los usan más. Y cuando estén bien, se comprometen a brindarse y a ser un canal de bendición para edificar la iglesia de Cristo. Pero se ha entendido esto, porque estos son fundamentos de la fe. Esto no es nada que alguien debería aprender a los 40 años de creyente o a los 15 años. Esto hay que aprenderlo en el primer año de creyente. ¿Qué más nos dice la Escritura? Bueno, la Escritura también nos hablaba tocante a los dones y luego el apóstol Pablo nos hablaba del amor. Esto ya lo hemos visto, diciendo que en el cielo todos los dones van a desaparecer. No hace falta milagros, ni profecía, ni sanidades, ni sabiduría, ni lenguas, nada. Pero el amor es lo que va a quedar, porque Dios no es lenguas, no es sanidades. Dios no es sabiduría, Dios no es profecía, Dios no es discernimiento de espíritu ni fe. Dios es amor. Entonces, dice la Escritura que esto es lo más excelente que uno debería buscar y perseguir. Así que hemos leído prácticamente todo 1 Corintios del 12 del 4 hasta el 27. En los primeros del 4 al 11 están todos los dones y luego la explicación del amor hasta el versículo 27. Lo puedes leer en tu casa. Pero luego nos dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Aquí comienza hablando de los ministerios, profetas, lo tercero maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Es decir, hay un problema aquí. Parecería que en un momento comienza a hablar de ministerios y luego se nos mezclan los dones. Esto está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Bueno, vamos a ver en otro lugar donde nos hable de los ministerios. ¿Qué son los ministerios? Áreas de trabajo, grandes áreas de trabajo en las cuales se divide la iglesia o el cuerpo de Cristo, digamos, diferentes tareas amplias o roles, digamos. Lo mismo lo vamos a encontrar en Efesios 4:10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El verso 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez dice, el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. Volvemos a que la finalidad es edificar a la iglesia, pero dice que también se perfecciona a los santos a través de estas tareas y a través de estos ministerios que Dios le da. Se van perfeccionando en saber para qué son buenos, a qué es lo que deben apuntar y dónde deben desarrollar su tarea y no andar de un lugar para otro sin saber si soy maestro, pastor, apóstol, etc. Bueno, hasta aquí entonces decimos, los ministerios son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero cuando nos vamos a 1 Corintios 12, 28, tenemos otro problema. Dice, a unos Dios en la iglesia puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Esto es lo mismo que vimos antes. Dice, apóstoles ya lo vimos. Profetas, también lo vimos. Maestros, también. Luego a otros hacer milagros. Bueno, podríamos decir los evangelistas. Pero después viene el problema. Después a los que sanan. Los que ayudan.
los que administran, los que tienen don de lenguas, entonces estamos en un verdadero problema. Todos aquellos que durante muchos años repitieron, los frutos del Espíritu son 12, los dones son 9, los ministerios son 5, están totalmente equivocados. Totalmente equivocados. El Señor marcó áreas en aquel momento, porque eran las áreas que el apóstol Pablo distinguía en Efesios, pero luego volvió a hablar de las mismas áreas y las fue ampliando. Dice, están los apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, porque alguno dirá, ¿cómo los que sanan y los que hacen milagros? Bueno, los que sanan el cuerpo, los que hacen milagros pueden hacer, por ejemplo, que se detenga una tormenta, o sacar agua de la roca, o algún milagro de esta magnitud inmensa. Entonces aquí podríamos tener los apóstoles, los profetas, los maestros, o los que hacen milagros, podríamos decir, bueno, los evangelistas, supongamos, aunque el evangelista era el que hacía. Hoy a la gente se la confunde porque piensan que el evangelista es el que hace milagros, y esto es un error. El evangelista es el que predica. Y quizás la gente se confunde porque una de las características que a veces trata de buscar el evangelista es que Dios lo respalde con señales. Porque dice la Escritura que Dios respaldaba con señales la predicación del pueblo en la iglesia primitiva. Pero también Dios hace señales a través de los pastores, también a través de los maestros, también a través de los apóstoles y también a través de los profetas. Por lo cual, una sanidad no es algo exclusivo del evangelista. El evangelista va al encuentro de las personas que no conocen a Dios. A veces lo respalda con milagros Dios, a veces con liberación, a veces con ninguna de estas cosas, pero sí con la presencia, que la gente llora, siente convicción de pecado y demás. No nos olvidemos que Jesús, cuando se subió a la barca, Pedro le dijo, después de aquel gran milagro, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Aquí entonces vemos que el apóstol se repite, el profeta, el maestro, pero ya nos aparece el que hace milagros, que no lo podemos identificar con evangelista, porque no necesariamente el que hace milagros es un evangelista. Pedro sanaba con su sombra y no era evangelista. Después dice, los que sanan, tampoco lo podemos con evangelista, porque Pedro sanaba. Entonces, después dice, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego el verso 29 dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Entonces, lo toma los ministerios, el apóstol Pablo aquí, como dones, los entremezcla, la palabra ministerios y dones los mezcla. Porque en definitiva, don es todo regalo de Dios. Y si Dios te constituye profeta, es porque es un don, un regalo de Dios. No es que vos te hiciste profeta. Si vos te hiciste profeta, sos un falso profeta. Si Dios te hizo profeta, no le hablo a ningún profeta porque dudo que hoy en Latinoamérica pueda encontrar 5 profetas. Ojalá pudiese encontrar. Que me den una profecía o que hablan al pueblo. Pero la mayoría, el 99,999, son todos mentirosos. Entonces dice, apóstoles, profetas, maestros, hacer milagros. Estos dones, en algunos casos van a ser dones que van a ser usados para edificar la iglesia, pero que no se van a transformar en áreas de trabajo. Cuando esos dones se transforman en áreas grandes de trabajo, se terminan llamando ministerios. Es decir, ya casi una disciplina o una forma de ejercitar ese don y un área de la iglesia que debe ser atendida en forma continua. Por ejemplo, el maestro. Vos podés ser un maestro, tener un don e ir a una iglesia y enseñar una revelación de la palabra y todos quedar impactados. Pero después tener un ministerio de enseñanza y estableciendo escuelas bíblicas o poniendo un instituto o lo que fuere. Eso ya es parte de un ministerio. Pero de otra manera vos podés ir de un lugar a otro enseñando y eso estás ejercitando un don. Estamos hablando del que tiene un don de enseñanza, aquel que recibe algo extra. No es aquel que solamente lee cosas que otro escribió y lo repite. Lo mismo los que hacen milagros. Entonces, cuando vos vas a una iglesia y sos parte miembro y te llaman para que vayas a
a orar por gente enferma de tu congregación, o los que hacen sanidad, mejor dicho. Bueno, sos un líder o un copastor o un encargado de obra o lo que fuere, pero Dios te respalda con sanidades. No necesariamente estás teniendo un ministerio de sanidad. Si de repente en tu congregación dicen, ¿saben qué? Vamos a dedicarnos nosotros a crear un espacio, un departamento que se dedique a orar por los milagros constantemente, a las sanidades. Entonces vamos a estar recibiendo peticiones de gente enferma, vamos a estar yendo a los hospitales, a los lugares donde haya gente con necesidad, etc. Bueno, esto ya se hace en forma sistemática, se crea un área y ahora ya es un ministerio de sanidad. Y así podés seguir con cualquier otra área. Los que administran lo mismo. A usted pueden confiar que hagas una tarea y ser un buen administrador y todos quedar sorprendidos porque con tan pocos recursos haces tantas cosas. Porque todos se ordena cuando vos estás al frente de una tarea o bien directamente en una organización decirte, esta es la administración, la cual no solamente implica administración de recursos económicos, sino también de recursos materiales y espirituales, no solo de recursos económicos y materiales, sino también de recursos espirituales y ministeriales. Entonces, esa misma persona va a decir, bueno, así como destinamos $2 para allá, 3 para acá, este misionero que está aquí lo vamos a hacer para este lado, tal obrero para tal cosa, y así ordenar la iglesia y administrar bienes espirituales como bienes materiales. Porque tenés un don, todo lo que haces, hay gente que es de sanar, de impactar, de lograr que la gente te siga, pero después mantener y sostener es todo un desafío impresionante, que si alguien tiene ese don de administrar, es algo maravilloso. Se los digo porque es así. Tengo 30 años en esto y he conocido de todo. Y conseguir gente que administre no solamente lo material, sino también los recursos espirituales, es un desafío encontrarlo. Y las lenguas, bueno, si esta persona tiene el don de lenguas, seguramente no creo que se pueda transformar en cuanto al ministerio. Por eso decimos, porque es uno de los pocos dones que edifica a uno mismo, a no ser que tenga interpretación de lenguas. En este caso sería casi como un profeta, porque tendría que andar con un interpretador, obviamente, con un intérprete. Pero bueno, tanto esto como los profetas es algo muy delicado. Yo hasta ahora no me he encontrado con mucha gente, sí con gente que dio alguna que otra profecía que se cumplieron, muchas, pero con profetas no. Entonces, los ministerios y los dones se mezclan, tienen como sus puntos comunes, ¿no? A veces un don se puede terminar transformando en un ministerio. Por eso van a ver que por ejemplo, en Efesios parece que son 5 los ministerios, y en 1 Corintios 12, 28 ponen incluso a otros como los que administran, como también mezclados con los ministerios, ¿no? Como un ministerio de administración. Y así podemos encontrar cualquier otro don que pueda expandirse y ser un área en sí misma y que se puede transformar en un ministerio. Porque la Escritura dice hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces siempre te habla de diversidad. A veces esta palabra la gente no presta atención y después es fácil hacer numeritos, ¿no? 12 frutos, 9 dones, 5 ministerios. Y se equivocan. Es multiforme gracia de Dios y diversidad, mucha diversidad. Dice hay diversidad de operaciones, Dios opera también de forma diferente, pero Dios es el mismo. Entonces, esto es un pantallazo para que sepan cómo acomodar los dones a cada situación espiritual y después podamos seguir ya con todo el obrar del Espíritu Santo, que hoy vamos a detenernos simplemente aquí. Luego vamos a seguir avanzando ya en analizar las primeras manifestaciones del Espíritu en el Nuevo Testamento, cómo Dios, las características para servir a Dios, cómo era casi un requisito, cómo Dios nos hace un poco más poderosos, qué pasa con los que se resisten al Espíritu, cómo se llena, los llenos del Espíritu adquieren una visión espiritual, y todo esto lo vamos a ver en la próxima estación y en el próximo capítulo de esta enseñanza acerca del Espíritu Santo. Hasta aquí entonces, Doctrina Profunda. En esta enseñanza del Espíritu Santo nos vamos.